Y vamos a hablar el día de hoy sobre cómo mantenernos saludables, sobre la hipertensión arterial, que es la principal causa de infarto y de muerte por ataque cardíaco en los países industrializados. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Escuchen bien, se trata de una enfermedad silenciosa porque no produce síntomas en sus etapas iniciales y aunque su diagnóstico puede ser sencillo, controlar esta condición requiere de dos cosas fundamentales: disciplina y compromiso. Para tener más detalles sobre cuáles son los síntomas y sobre todo el tratamiento, hoy tenemos con nosotros al cardiólogo venezolano Carlos Bartolozzi. Doctor, buenos días, bienvenido. Un gusto, agradecido por la invitación. Y con esa introducción yo creo que ya tenemos bastante avanzada la información. Doctor, esto es un tema que nos interesa a todos porque no distingue de sexo, de clase social. ¿Cómo se diagnostica la hipertensión arterial? Sí, sin duda, bueno, nosotros conmemoramos el 17 de este mes el Día Internacional de la Hipertensión, buscando, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Cardiología, sensibilizar a la población general, al personal de salud, a aquellas personas que además toman políticas sobre la salud de los pueblos, determinar cuál es este flagelo en la población. Y es muy sencillo diagnosticar, es solamente medir la presión arterial de una forma confiable, con un equipo confiable y bajo unos métodos que nos permitan determinar si realmente la persona está hipertensa o no. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas que pudiesen incidir en la muerte repentina, por ejemplo, de personas jóvenes, que lo hemos visto mucho, y de personas que tienen una alimentación balanceada y hacen deporte? Sí, sin duda la vida que estamos llevando, una vida industrializada, un ambiente que favorece a la obesidad, nos está llevando a que esta enfermedad prevalezca ya en edades más jóvenes. Por eso también es importante que este diagnóstico se haga lo más precoz posible. En estudios, por lo menos en Venezuela, que se han hecho recientemente, se ha demostrado que en personas mayores de 18 años, el 50% es hipertenso. Esto es una cifra bastante alarmante. Y en esta cifra, lo que más llama la atención es que muchos no son diagnosticados. Y aquellos que son diagnosticados, o muchos no son tratados, y muy pocos son controlados. Hablamos de más o menos el 15 al 20% de esa población que no está controlada. Entonces, ¿realmente a qué se debe? Bueno, factores asociados a la alimentación, alto contenido de sodio en nuestra alimentación, falta de actividad física, el estrés emocional. Estamos cada vez sometidos a una sociedad mucho más estresante y eso favorece a mantener valores de presión arterial elevados. Doctor, ¿cuáles son esos primeros síntomas que nos hacen entender que estamos ante la presencia de esta enfermedad y que debemos comenzar a controlarnos? Mira, la hipertensión es bastante importante diagnosticarla temprano. Entonces no debemos esperar los síntomas. Generalmente cuando ya hay síntomas es porque hay daño a un órgano blanco, por lo menos al cerebro. Entonces hay cefalea, hay dolor de cabeza, al corazón, que puede haber palpitaciones, fatiga, o podemos evaluar trastornos en el riñón, que ya son casos mucho más avanzados. Pero la forma de diagnosticarlo, sobre todo si sabemos que el 50% de nosotros puede ser hipertenso, es tomando la presión arterial desde edades muy tempranas. Ya desde los 18 años debemos estar evaluándonos y consultando al médico por lo menos una vez al año para ver si tenemos este tipo de enfermedad. Y es muy fácil, en una farmacia, alguien que sepa tomar la presión arterial, podemos chequearlo. Y hago un llamado también a que se haga desde edades infantiles. Yo creo que la población donde más tenemos que concientizar y sensibilizar es a las poblaciones más jóvenes. Los pediatras en su consulta deben medir la presión arterial, porque ya existen factores secundarios que se evidencian ya en edades mucho más jóvenes. Doctor, una vez que la persona ya ha sido diagnosticada, ¿cada cuánto debe medirse la presión al día? ¿Y qué pasa si no se toma el tratamiento a las horas indicadas? Claro, fíjate, la presión arterial siempre debería estar controlada. No vale que tiene que tener valores normales porque no tendría sentido tomar ningún medicamento. Entonces, las veces que se va a tomar la atención va a depender de la fase que se está teniendo del diagnóstico. Si es una persona que ya es diagnosticada hipertensa, se van haciendo ajustes progresivos hasta tener valores controlados. Ahora, en aquella persona que no es conocida hipertensa,
y que va a ser, tiene por lo menos, va a un chequeo y tiene la presión arterial elevada, es mi práctica hacer mediciones por lo menos 2 o 3 veces a la semana por 7 a 10 días de forma ambulatoria para determinar si el paciente es hipertenso. Hoy existen algunos métodos, como es la monitorización con un equipo que se hace por 24 horas para saber si el paciente está hipertenso o no. ¿Cómo influye la parte emocional cuando recibimos una mala noticia o cuando estamos bajo un estado de estrés o agarramos una rabia, aun cuando llevamos un tratamiento? Sí, sí, el estrés sin duda es uno de los factores de riesgo modificables para la tensión arterial. Por eso que justamente una sola medición no puede, entonces, no puede llevarnos a tener el diagnóstico. Entonces es importante llevar una vida mucho más tranquila. Hay un estudio reciente que se presentó en el Congreso Americano de Cardiología, donde la espiritualidad tiene un impacto sobre la salud cardiovascular. Y cuando hablo de espiritualidad es religión, es meditación, es yoga, es todo lo que nos lleva a llevar una vida mucho más tranquila. Caminar, todo lo que tiene que ver con este tipo de ejercicios mejora nuestra condición física si tenemos una condición de hipertensión, tanto como si no. Sí, sin duda. La recomendación es hacer 30, 40 minutos al día, por lo menos 5 días a la semana, de una actividad física continua. Mucho más allá de generarnos condicionamiento cardiovascular, que bien lo hace, también nos sirve de un método de relajación. Hay estudios que han demostrado que una dieta saludable, baja de sal, sin alimentos industrializados como embutidos, enlatados, que tienen alto contenido de sodio, y realizar la actividad física frecuente, disminuye la presión arterial entre un 10 a un 20%. Es decir, que existe una población susceptible que con estas medidas, que pueden ser rutinarias y muy básicas, podemos controlar la presión arterial. Doctor, hablando de los alimentos, hemos visto que últimamente muchísimas personas, jóvenes como adultos, están tomando estas bebidas energizantes que aparentemente tienen efectos secundarios en nuestro organismo. ¿Esto es cierto? Sí, sin duda, sin duda. Eso es algo también bastante preocupante, porque muy frecuente, además de bebidas energizantes, otras bebidas estimulantes, para obtener un condicionamiento físico o una apariencia física mucho más rápida que lo que pudiera obtener por una vía normal, y eso conlleva a tener presiones arteriales elevadas. Muchas de estas bebidas y de estos suplementos tienen alto contenido de cafeína. El café es beneficioso a baja dosis, pero cuando ya ingerimos valores muy elevados como tienen estos productos, podemos desarrollar hipertensión arterial. Doctor, ¿cuáles son los posibles efectos secundarios de los medicamentos para controlar la tensión? No, fíjate, los medicamentos para el control de la presión arterial, siempre y cuando estén bien indicados, no generan un impacto deleterio en el organismo. Al contrario, son medicamentos que protegen al riñón, protegen al corazón, protegen al cerebro, e inclusive son utilizados en aquellas personas que tienen alguna enfermedad renal, por ejemplo, ya establecida, sin ser o no hipertenso. Pero cuando el medicamento para la presión arterial no es indicado en una persona realmente hipertensa, puede disminuir los valores de presión arterial, haciendo hipotensión, que también es bastante perjudicial para la salud, sobre todo en los grupos etarios más sensibles, como los de edad avanzada, por ejemplo. Presiones arteriales bajas pueden generar daño indiscutiblemente irreversible. ¿Es cierto que los hombres son más propensos a tener esta condición que las mujeres? Una pregunta bastante interesante. Ciertamente el hombre hasta la edad, digamos, intermedia, tiene mayor riesgo de generar hipertensión arterial, porque quizás estamos sometidos a mayor consumo de sal, la alimentación es diferente, quizás no tenemos menos posibilidades de hacer actividad física, que no son excusas, pero es generalmente lo que ocurre. Ahora, y además de ello, la mujer está protegida por una hormona en gran parte de la vida, que es el estrógeno. Cuando llega la fase de la perimenopausia, esta hormona comienza a disminuir y quitando el efecto protector que tiene la mujer. Entonces, cuando ya pasa la menopausia como tal, que los niveles de estrógeno están disminuidos, las mujeres pueden hacer hipertensión mucho más severa que la que realiza el hombre.
¿El factor hereditario es determinante? Sí, sin duda. Existen factores que no podemos modificar, y es la genética, la edad. A medida que uno va envejeciendo tiene más riesgo de ser hipertenso, el género, como lo mencioné anteriormente, e inclusive el grupo étnico. Se ha visto que los pacientes afrodescendientes pueden hacer valores de hipertensión mucho más severos que las personas de otro grupo étnico. Doctor, me gustaría que habláramos un poco acerca de cuáles son esos alimentos que deberíamos, pero desaparecer de nuestra dieta, porque siempre escuchamos es que se te va a llenar las arterias de grasa. Entonces, por ejemplo, el efecto de la Claro. tocineta, antes era mal visto, ahora se dice que es grasa buena. Vamos a hablar un poco acerca de los alimentos. Claro, el gran problema de los alimentos en cuanto a la hipertensión es la sal. Entonces, ¿qué Ok, alimentos tienen alto sodio. contenido de sal y que no son necesarios para nuestra alimentación? Uno de ellos es los embutidos. Todo lo que es salchicha, mortadela, jamón, eso tiene alto contenido de sal. Todos los enlatados, para su preservación, tienen alto contenido de sal. Además de eso, por supuesto que soya, hay bebidas inclusive hidratantes o energizantes que tienen alto contenido de sal. Se recomienda que prácticamente sean menos de 5 gramos de sal al día. Eso ya los alimentos per se tienen un contenido de sal, más el que nosotros le añadimos, ya no debería de pasar esta cifra. Entonces, existen alimentos, por supuesto, que si bien son saludables, van a depender del contenido de sal que tenga disponible. Por ejemplo, la adicción al café, que es tan común, al chocolate o al té, pueden de alguna manera tener un impacto para alguien que ya tiene una condición especial cardíaca. El café y el té, por ejemplo, y el chocolate, el cacao, sobre todo de alto porcentaje, ellos son beneficiosos a dosis dependiente. Si nosotros las recomendaciones, y hay estudios recientes que lo han demostrado, de 3, máximo 4 tazas de café diarias son beneficiosas y proporcionan salud cardiovascular. Ahora, cuando aumentamos este valor, sin duda, podemos tener algunos efectos deleterios, como aumento en la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, al igual que el café y el té tienen santinas, tienen cafeína, y eso produce ese efectos de aumentar un poco la presión arterial. Entonces, pero en esa dosis de 3 a 4 tazas diarias es beneficioso y es saludable. Yo me recuerdo que cuando me formé, uno preguntaba a los pacientes si consumían licor, si consumían drogas, si fumaban y además si tomaban café. Ahorita esa pregunta es sencillamente saber qué cantidad de café toman, porque el resto es beneficioso. Si analizamos al venezolano de antes con el venezolano de ahora, ¿cómo usted pudiese hacer esa comparación en cuanto a salud y en cuanto a la presencia de enfermedades cardiovasculares? No, estamos sometidos sin duda a la gran pandemia son las enfermedades cardiometabólicas. Cada vez vemos más pacientes obesos. ¿Por qué? Porque nuestra alimentación se basa en carbohidratos y eso hace que aumentemos de peso y por supuesto se deriven todas las enfermedades asociadas a estas, como la diabetes, como hipertensión, como enfermedad arterial coronaria. Yo trabajo con cateterismo con pacientes infartados, además de mi consulta de control y prevención de las enfermedades, y me estoy sorprendido de la cantidad de pacientes menores de 55 años e inclusive de 40 que nos han llegado infartados con lesiones arteriales. Y esto está asociado, por supuesto, al nivel de vida que estamos teniendo. Caminamos, hacemos actividad física cada vez menos, estamos sometidos a un estrés, digamos, de la sociedad mayor y, por supuesto, la alimentación es muy precaria. Doctor, ¿cómo la tecnología ha ayudado a que sean menos invasivos todos estos procesos e intervenciones cardiovasculares? Sí, claro, fíjate que el hecho de tener sencillamente hasta un tensiómetro electrónico, yo siempre hago la salvedad que tiene que estar validado. Existen páginas donde podemos demostrar si el tensiómetro que compramos en la farmacia viene ya, digamos, aprobado para el buen uso. Ya eso es un avance que tenemos en nuestra casa. Entonces, un paciente sin necesidad de ser médico, de ir al consultorio, podemos tomarnos la presión arterial en la casa y ya saber si somos hipertensos o no. Y más allá de eso, la medicina también está dirigida por supuesto, al tratamiento y a la rehabilitación de los pacientes. Entonces, ¿qué tenemos cada vez más? Bueno, intervenciones oportunas, ya sea en pacientes infartados, que es una de las complicaciones de la hipertensión,
hipertensión o de la enfermedad vascular cerebral, en episodios de arritmias. Existen inclusive algunos procedimientos invasivos en aquellas personas que son hipertensas y que no han logrado el control de la presión arterial a pesar de múltiples medicamentos. ¿Cuáles son, digamos, las condiciones más comunes en Venezuela con respecto a toda esta gama de enfermedades cardiovasculares? Mira, la hipertensión siempre es el rey de esas enfermedades, ¿no? Hablamos de que la mitad de la población mayor de 18 años, estamos hablando de 11 millones de personas, son hipertensas. Eso ya por allí es una cifra bastante alarmante. Y el gran problema de la hipertensión es que se deriva en otras enfermedades, como la enfermedad vascular cerebral, que es una de las complicaciones, tener un ACV, tener enfermedad renal, que eso se puede ver a largo plazo, pacientes que son hipertensos y no son tratados ni controlados por mucho tiempo, pacientes que generan alteración en las arterias como aneurismas, que son dilataciones en la aorta, y otro tipo de estructuras, por ejemplo, alteraciones a nivel visual, que es uno de los órganos que más nos avisa que estamos teniendo hipertensión. Dentro de la evaluación de un paciente hipertenso, inicialmente debe incluir una evaluación oftalmológica, porque ya vemos signos de gravedad. Doctor, y en el caso de que una persona merite un procedimiento de estos, ¿cómo es el protocolo? ¿Cómo es la situación en Venezuela? Sí, bueno, fíjate, la hipertensión puede desencadenar algunas complicaciones, y estas complicaciones, por ejemplo, en el caso de infarto, tenemos que realizarla mediante un procedimiento que es el cateterismo coronario. El cateterismo coronario está muy poco disponible en las instituciones públicas de Venezuela. El paciente debe tener un sistema de apoyo sanitario que permita hacer el procedimiento en instituciones privadas, porque en realidad, perdón, desde el punto de vista público, estamos muy carentes de poder realizarlo. Ojalá podamos tenerlo disponible en todas las instituciones, que sería el deber ser, pero bueno, no es la realidad que tenemos actualmente. Gracias, doctor, por compartir esta información de manera preventiva, esta información de valor para nuestra audiencia. Feliz semana para usted. Gracias por la invitación y bueno, siempre disponible para ustedes. Muchas gracias. El día de hoy hablando acerca de la hipertensión arterial y todo lo que debemos saber con respecto a esta materia. Estábamos conversando con el doctor Carlos Bartolozzi, él es cardiólogo venezolano, poniéndonos en contexto con este tema.